A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Estamos oyendo a los You All Stars de Marcos González, distinto, diferente. ¡Escucha! Dirección general de la estación, en Manizales, en la gerencia de producción, Willis Arcaya, en la producción del programa, Juliet Córdoba, y en los controles, Gregorio González. Transmisión por internet a través de rcr.tv. Bien, amigos, termino de darle la bienvenida a Gregorio González, que va a ser nuestro operador de controles en forma permanente, así que con mucho gusto en trabajar con él. Y bueno, nada, de devolver las llamadas, los saludos por ahora de Griselda, de Peter, de Viviana Enríquez. Griselda me pregunta cómo se portaron los enchufados del Tamanaco. Bueno, se han portado un poco mejor últimamente. Ha habido muchísimas quejas y bueno, por ahora ha tenido efectos positivos, gracias a Dios. Bueno, a ver, varias cosas que comentar. Primero, el incendio del CNE. Es una cosa extremadamente sospechosa que se presta a todo tipo de conjeturas y de hipótesis no excluyentes entre sí. Por ejemplo, bueno, tal como están las cosas en esa organización, de repente hay, bueno, la posibilidad de comprar un nuevo lote de máquinas, con lo que eso significa de guiso para alguien. Eso es una cosa que uno puede imaginarse que está por detrás, o que se le puede sacar provecho para quienes son expertos en ese tipo de guisos, ¿no? Luego, entorpecer el hecho electoral, sembrar más dudas con respecto a él de las que ya hay, aumentar la abstención, que ya puede ser ya muy alta, y con cosas como esta pues todavía subir más.
De manera que, y ahí por ahí salió un grupo de estos que no se le puede dar ninguna credibilidad, sabrá Dios, un grupo ahí con capuchados y gente armada atribuyéndose la autoría del incendio de estos galpones del CNE. Hasta otra hipótesis es que simplemente, bueno, con el desastre de que esta gente manteniendo y protegiendo equipos, pues a lo mejor fue un incendio puro y simple, pues, derivado de incompetencia, de falta de mantenimiento, de descuido. Quién sabe cómo estaba ese galpón, quién sabe en qué situación estaban esas máquinas. A lo mejor tenían, qué sé yo, pimpinas de gasolina al lado, en fin, cualquier cosa de esta uno también se puede imaginar, y bidones más bien. Y bueno, ahí que cabe cualquier tipo de cosa, ¿no? De conjetura. Yo sí creo que es un hecho que hay que denunciar. Es un hecho que hay que denunciar porque, en mi opinión, el responsable directo de una cosa como esa tiene que ser la camarilla. Pues por alguna razón son ellos a quienes, primero, a quien le corresponde evitar que eso ocurra, para empezar por ahí. Y en segundo lugar, los motivos por los cuales le conviene a la camarilla una cosa como esa, pues son varios, ¿no? Desde el guiso que mencioné antes hasta sembrar más división en las fuerzas democráticas, entre quienes piensan que hay que participar y quienes piensan que no hay que participar, más abstención y por lo tanto, en fin. Pero al mismo tiempo, entonces uno dice, bueno, pero también al mismo tiempo, si la camarilla le interesaba un proceso electoral más o menos presentable ante la comunidad internacional, pues esto va en contra de ese objetivo, porque por supuesto la desconfianza de la comunidad internacional ante cualquier proceso electoral precedido por este tipo de eventos, pues aumenta, ¿no? Entonces ahí es una situación bastante confusa. De todas maneras, para mí está muy claro que corresponde nacional e internacionalmente responsabilizar a la camarilla de ese hecho, y que la camarilla sea la que tenga que dar la cara, porque desde luego pensar que fueron las fuerzas de oposición o las fuerzas democráticas o el gobierno de Guaidó el que hizo eso, pues me parece verdaderamente enloquecido, ¿no? Bueno, eso por ese lado. Otra cosa que quiero comentar es el tema del petróleo. Aquí ha ocurrido algo que da para muchas reflexiones y muchos comentarios, ¿no? Ustedes saben que en parte por el tema del coronavirus, del cual también quiero decir algo, está viendo, el coronavirus está teniendo unas consecuencias económicas muy importantes. Bolsas cayendo, países como Italia fortísimamente afectados. Italia es la séptima o la octava economía del mundo. O sea, la catástrofe que está experimentando Italia desde el punto de vista económico, por la caída del turismo, por la necesidad de enormes cuarentenas. Ustedes habrán visto que el gobierno italiano ha tenido que declarar en cuarentena a prácticamente un tercio de la población italiana. Todo lo que eso significa para la economía italiana en particular, y en parte por efecto de la crisis italiana, y en parte por el efecto general del coronavirus, que también afecta muy fuertemente a la economía china, que, como ustedes saben, es el principal motor del crecimiento económico actualmente, global, quiero decir. Y bueno, todas las economías de alguna manera se ven directa o indirectamente afectadas. Eso hace que el tema del petróleo para los países productores de petróleo se convierta en muy grave, porque eso indica una caída de los precios del petróleo o apunta a una caída de los precios del petróleo importante. Y entonces, para responder a eso, la OPEP
se había convocado una reunión, una reunión que se llama OPEP+, que ese más quiere decir que concurren importantes países productores que no pertenecen a la OPEP, especialmente Rusia, que es un gran productor de petróleo y no pertenece a la OPEP. Y bueno, resultó que Rusia, la propuesta de Arabia Saudita era rebajar 1,5 millones de barriles diarios de oferta y prorratearla pues entre los principales productores, esa disminución. Y Rusia no aceptó esa propuesta. Y al no aceptar Rusia, que tiene sus propias razones para no hacerlo, no estoy en capacidad de decir cuáles, pero en todo caso he leído que Rusia está en mejores condiciones para manejar una caída abrupta de los precios del petróleo que los demás países, por sus reservas internacionales, por su bajo nivel de deuda externa, etcétera, etcétera, una serie de características de la economía rusa. Total que Rusia no aceptó la propuesta de Arabia Saudita, y eso produjo ya de por sí una fuerte caída de los precios, pero entonces que además Arabia Saudita ha resuelto, si no hay acuerdo de reducción de petróleo, entonces vamos a una guerra de precios. Y entonces Arabia Saudita ha abierto los grifos. Ustedes saben que Arabia Saudita tiene un potencial de producción enorme. Ha abierto los grifos y son que el petróleo llegue a donde tenga que llegar, pero yo a punta de producción, pues compensaré a punta de producción la caída de los precios. Y entonces los precios están en este momento en el rango de los $20, $30, que en el caso venezolano, la cesta venezolana, como la llaman, es siempre $4 o $5 por debajo de los marcadores. Entonces, el petróleo venezolano ahorita puede estar en 20, 25. Yo aquí, ojalá a los que conozcan el mundo petrolero puedan darme precisiones al respecto, qué sé yo, Gilberto Morillo, cualquiera de ustedes que maneje, esté muy actualizado con respecto a qué está pasando con los precios del petróleo y cómo está la cesta venezolana. Pero en todo caso es un descenso para el petróleo venezolano terriblemente catastrófico, pues, en términos de ingresos para en este caso la camarilla. Entonces, este es un tema que yo pensaba, bueno, mientras aquí estamos debatiendo si vamos o no vamos mañana a la marcha, o debatiendo si vamos o no vamos a participar en las elecciones en tales o cuales condiciones, resulta que en el mundo están pasando unos tsunamis, entre ellos el coronavirus y el otro el derrumbe de los precios del petróleo, que puede hacer que esas discusiones terminen siendo totalmente bizantinas, ¿no? Como dos borrachos discutiendo por una botella vacía. Entonces, bueno, son cosas que quería... y lo otro que ya fantaseando, ¿no? Entrando en el terreno de una cosa que se me ocurrió, que seguro que no es así, pero bueno, te la quería comentar. Ustedes saben que ha habido mucho cabildeo internacional para ver si se convence a China y especialmente a Rusia de participar pues en la presión internacional para la salida de la camarilla. Como ustedes saben, Rusia ha sido hasta ahora, mucho más que China, principal soporte estratégico, llamémoslo así, de la camarilla. Y bueno, hay muchas diligencias internacionales tratando de que Rusia cambie su posición, de que Rusia se sume a los países que están presionando a Maduro para que encuentre una salida del poder y abra pues se abra en Venezuela un periodo de transición, etcétera, etcétera. Y yo me pensaba, y esto es lo que le decía un poco fantaseando, que yo no sé, por supuesto que Rusia ha tomado esa decisión por sus propias razones, me imagino yo, pero posiblemente no hubiera podido Putin imaginar mejor manera de presionar indirectamente a la camarilla que negarse al acuerdo de la OPEP y producir una caída catastrófica de los precios del petróleo. Entonces, bueno, por supuesto no creo, seguro que
que no fue por eso que Putin se negó al acuerdo que proponía Arabia Saudita, pero haya sido o no haya sido por ese motivo, la verdad es que le ha echado una gran broma a su amigo Nicolás Maduro con las decisiones que ha tomado Rusia con respecto al petróleo. Bueno, entonces, aquí me dice, bueno, me pasa que no he leído lo que me dice antes, otros correos, pero aquí tengo delante uno que me dice Peter Palczynski: tienen oro, Diego. Sí, tienen oro, pero el oro nunca, el oro anda por, según lo entiendo, los ingresos que por oro se pueden obtener andan por el orden de los 2.000, 3.000 millones de dólares, que para un país comparado con el ingreso petrolero, pues habitual, es muy poco. Lo que pasa es que el ingreso petrolero también ha descendido muchísimo, tanto por ya los precios estaban relativamente decaídos antes de todo lo que les he narrado, pero también por la merma de la producción venezolana. Pero de todas maneras el oro no compensa ni remotamente, creo yo, los ingresos por petróleo. Muy bien, vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Benjamin Franklin, político, científico e inventor estadounidense. El amor a la libertad hace al ser humano indomable y a las naciones invencibles. Mis amigos, quiero hablarles de Bilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Bilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Bilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. De regreso, amigos, a La Linterna. Saludos a Viviana Enríquez, creo que ya la saludé, pero por si acaso, a Félix Guedes, a María Macei. Ponen varios tweets, entre ellos Griselda, el tema del coronavirus. Y yo les había dicho que quería decir algo del coronavirus y tiene algo que ver con lo que algunos de ustedes han escrito ya en el chat, que es que aquí tenemos un gran problema, un doble gran problema en Venezuela en este momento con este tema. Primero, bueno, el que todo el mundo comenta con más frecuencia, que es la precariedad de nuestros servicios de salud
y cómo podría enfrentarse en este país en este momento una cosa como la aparición de casos de coronavirus. Eso, por supuesto, una enorme preocupación. Pero hay otra, que es la información. Yo realmente me temo que la camarilla no dé la información que debe dar. Si acaso en Venezuela, Dios no lo quiera, aparecen casos de coronavirus, o si ya han aparecido, Dios menos lo quiera, yo dudo mucho que podamos confiar en la información que recibamos. Así como los gobiernos que yo veo, pues siguiendo la prensa internacional, se apresuran a informar, no ni siquiera casos de coronavirus, sino sospechosos de coronavirus que están sometidos a examen y después informan qué pasó con el examen que se le hizo al sospechoso, si salió bien, negativo, positivo. Así que contrariamente a eso, yo me temo mucho que la camarilla no dé esa información. Cuando, si acaso pues ocurriera que en Venezuela aparecieran casos de esa enfermedad. Entonces tenemos que estar muy pendientes, estar muy atentos primero, ya cada quien como receptor de información y como sujeto pues a toda la información que circula por las redes y por las no redes también, a fake news, a noticias alarmistas, a noticias hechas a propósito para sembrar alarma, para sembrar pánico que no corresponden a la realidad. Pero también estar alertas en el otro sentido, es decir, estar pendientes de cuando realmente una noticia que pueda verificarse, que venga de alguna fuente confiable, indique que en Venezuela han aparecido casos de esa enfermedad. Por lo pronto, lo que nos corresponde hacer a todos es pues cuidarnos mucho, mucha atención al cuidado personal, al lavado de manos, la higiene personal en forma muy escrupulosa, muy cuidadosa, evitar aglomeraciones, evitar contactos personales, evitar roces, abrazos, besos, de saludo, todas esas cosas que uno siempre aquí en Venezuela además somos muy, muy dados a eso. Todo eso manejarlo con mucha precaución, que es lo que podemos hacer, ¿no? Y bueno, por lo otro que lo que les dije, pues estar muy alertas a la información, tanto a la que quiera sembrar alarma como a la que uno pueda considerar confiable y válida, ¿no? Me pregunta Griselda que qué opino yo de las declaraciones de Calderón Berti a una entrevista que le hizo Nitu Pérez Osuna. Yo vi la entrevista. Vamos a ver donde Calderón Berti pues le planteaba que era muy importante que Guaidó se liberara de la tutela del G4 y en particular de la tutela de Leopoldo López, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay varias cosas que yo comentaría. Primero, creo que, y esto es perfectamente humano y yo, así lo dejo, creo que Calderón en este momento debe ser una persona muy, muy sentida, ¿no? Con lo que pasó, y debe estar muy disgustada, y si tiene información de que su destitución y todo lo que rodeó esa destitución tiene algún causante, alguna persona que metió la mano, por ejemplo Leopoldo López, etcétera, pues es muy comprensible que él descargue su molestia, sus sentimientos, sus reproches contra estas personas. Entonces, eso creo que hay que ponerlo por ese lado, ¿no? En cuanto a, porque Griselda dice que Calderón dijo que Leopoldo era el titiritero del interino. Bueno, mire, yo no sé, mi opinión personal, ¿no? Yo, ustedes saben muy bien que Guaidó es
militante de Primero Justicia, era diputado por Voluntad Popular, el partido cuyo líder principal es Leopoldo López. Sabemos que Leopoldo López tiene una personalidad muy, muy fuerte, muy autoritaria, según cuentan, en el ejercicio de su autoridad dentro de su partido, pero quizás inicialmente pues Guaidó estaba muy bajo la sombra o el peso de la figura de Leopoldo López. Yo creo que eso ha ido cambiando a medida que Guaidó ha ido pues tomando fuerza propia, ha ido tomando protagonismo propio, y es reconocido como la figura más importante de la oposición democrática internacionalmente. Entonces yo no sé cómo son ahorita las relaciones entre López y Guaidó, pero sí apostaría que no son las de titiritero con su títere, ¿no? Yo creo que ya eso, si alguna vez fue así o podía haber sido una relación de relativa dependencia de Guaidó con respecto a López, yo creo que eso ya no debe ser así. Y en cuanto a que Guaidó se libere de la tutela o de la influencia o de la presencia o el peso, como lo quieran llamar, de los dirigentes políticos de los principales partidos que lo apoyan, eso no funciona así. No es que Guaidó está, en mi opinión, les estoy dando mi visión de las cosas, por supuesto. En mi opinión, mi visión de las cosas no es que Guaidó esté amarrado por esos grupos, por esos dirigentes, sino simplemente por las realidades de las cosas. Bueno, ese sector de las fuerzas democráticas está dividido en 4 partidos, más algunas personalidades de peso particular, como el caso de Andrés Velázquez, y es entre todos que van dirigiendo esto, ¿no? Entre ellos está Leopoldo López, por cierto. Van dirigiendo esta corriente de política, y la cabeza reconocida por todos como directora pues de esa corriente es Guaidó. Entonces no creo que lo que dijo la forma en que planteó Calderón Berti las cosas, primero como poniendo a Guaidó como un títere de Leopoldo López, y en segundo lugar como poniendo a Guaidó como una especie de preso o prisionero de Henry Ramos, de Manuel Rosales, de Julio Borges, tampoco corresponde. No es así la relación. Guaidó allí tiene un peso cada vez mayor, un peso propio cada vez mayor, y creo que esa es una realidad compleja, como la llama uno por comodidad, pero que no puede reducirse a esos términos simples de prisionero o títere, porque la realidad no es esa. Esa es mi opinión, Griselda y queridos amigos. Bueno, vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Ahora que empezaron las lluvias y todo se está inundando, la gente se olvida de los incendios forestales. Es como pasar de un cataclismo a otro, siempre olvidando el anterior. Por eso nunca logramos parar el ciclo. Claro, porque resulta que los incendios forestales son una de las causas de las inundaciones, sobre todo en ciudades como las andinas y las centrales, que viven a la pata de los cerros. Me imagino que te refieres a las raíces de los árboles, que son como un muro de contención para que esa tierra no se venga abajo. Esa es una de las razones. Es más difícil arrancar un árbol que un gamelote, tanto para un jardinero como para una torrentera. Y si baja menos tierra con el agua, las alcantarillas se tapan menos y no nos inundamos. Eso, pero los bosques en las montañas también hacen que baje menos tierra porque hacen que el suelo tenga estructura. ¿Cómo es eso?
La estructura del suelo es el nombre que le ponemos los ecólogos a lo que hacen los microorganismos con las partículas minerales. Tú sabes que las raíces alimentan animales, bacterias y hongos en el suelo. Toda esa vida microscópica construye, sus casas, vamos a decirlo así. ¿Y qué casas son esas? Secretan mucílagos, azúcares, proteínas, un montón de cosas que hacen que el suelo drene mejor y que las partículas del suelo se peguen unas con otras. ¿Y eso hace que el suelo no se venga abajo con la lluvia? Sí, porque retiene más agua y no se disgrega tan fácil. Obviamente, cuando la lluvia es demasiada, eso no es suficiente. Ahí es donde es importante tener a los árboles grandes. Por las raíces que los sostienen, ¿no? Las raíces no solo sostienen el suelo, también absorben agua. Un árbol grande puede contener 100 litros de agua y evaporarlos en un día. Así, parte del agua de lluvia se almacena en los árboles y es devuelta a la atmósfera en lugar de bajar hacia los valles. También me he fijado que las gotas de lluvia al caer con fuerza pueden levantar mucho el suelo. El hecho de que caigan primero sobre las hojas puede reducir su velocidad, ¿no? Por supuesto, las gotas son como proyectiles y mientras más suave caigan, más limpia va a ser la torrentera. Y el solo hecho de que haya troncos y raíces reduce la velocidad del flujo de agua. Claro, el agua fluye más lento. Eso significa dos cosas, que baja menos cuando hay lluvia y baja más cuando hay sequía. Sencillito, pues. Mientras más árboles, menos inundaciones y menos sequías. Eso. Igual ayuda cuando la gente no bota la basura en el piso para que no se tapen los desagües, ¿no? Eso también. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Ávila Gallery, en alianza con el Inca de San Bernardino, te invitan a disfrutar de la reapertura de este único lugar dedicado al deporte y la cultura. Vive la experiencia de este superespacio en crecimiento que es el Inca de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 en número o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. Amigos a la Linterna, y saludos a Yoyo Juárez y a Virginia Jiménez, que me saludan por el chat. Pregunta Glenny González que por qué Guaidó, siendo presidente de la Asamblea, no pidió las elecciones que se supone que se van a pedir en la marcha de mañana. No, bueno, Guaidó estaba pidiendo esas elecciones desde hace meses, y como ustedes comprenderán, lo que pida Guaidó como presidente de la Asamblea, al gobierno le importa un pito. Eso tiene que ser, para que el gobierno conceda unas elecciones presidenciales, no es porque Guaidó las va a pedir como presidente de la Asamblea, ni remotamente. Ya lo ha hecho como presidente de la Asamblea y como individuo y como dirigente político y en todos los roles posibles. Lo que pasa es que una decisión como esa no la va a tomar la camarilla, sino es bajo el peso de una gran presión externa e interna. Si no, olvídense. Y aún así yo lo veo dificilísimo. Claro, las circunstancias
cambian mucho, ¿no? Y hace un mes uno no hubiera pensado, o hace 2 meses, que el mundo iba a estar como está ahorita, con el tema del petróleo, con el tema del coronavirus. O sea, las circunstancias pueden cambiar muy drásticamente de un momento a otro, pero no es solamente bajo el peso de una enorme presión de fuera y de dentro que la camarilla podría pensar en unas elecciones presidenciales. Si no, no. Entonces no le achaquen a flojera o a desidia o lo que sea de Guaidó el hecho de que eso no haya ocurrido, porque Guaidó la ha pedido, tiene meses pidiéndola, a donde va la pide, sea como visitante extranjero, sea como presidente de la Asamblea, sea como Juan Guaidó, sea como diputado, como lo que ustedes quieran, como la hemos pedido muchísimas personas, cada quien a su manera y en su rol, pero eso tiene que ser objeto de una presión muy grande de todo el país. Y es lo que se trata de poner en marcha a partir de mañana. Yo no sé si eso va a tener éxito, pero como le decía el otro día, es la estrategia, es la política que se ha adoptado a ese respecto. De resto, la presión internacional yo creo que va a ser cada vez más fuerte. Por cierto, dentro de más o menos 12, 13 días hay la elección del secretario general de la OEA. Vamos a ver qué pasa ahí. No sé cómo están los votos. Ustedes saben que hay 3 candidaturas, la de Almagro, la de un peruano y la de una ecuatoriana. Almagro, pues ya sabemos qué posición tiene con respecto a Venezuela. Y la ecuatoriana, pues por lo visto es la que sería más complaciente con la camarilla. Y en la mitad está el peruano, que me imagino, no sé, no tengo mayor información sobre él. Pero bueno, yo quiero que gane Almagro, por supuesto. No sé cómo está, no sé cómo está esa votación. Pero en todo caso, pues hago este comentario en el contexto de la consideraciones sobre esto que hemos hablado tanto aquí hasta el cansancio, de que solamente con una presión interna y externa unas elecciones presidenciales podrían remotamente tener una posibilidad de tener lugar en Venezuela. Así que no le echen a Guaidó la culpa de que no las haya pedido, porque sí las ha pedido a cada rato. Es más, es su lema casi, y no basta con que Guaidó las pida para que tengan lugar. Entonces, porque yo a veces siento que hay una especie de esquizofrenia en muchos de nosotros, ¿no? No me voy a excluir, que por una parte estamos muy claros en la naturaleza de este régimen, su naturaleza tiránica, su naturaleza opresiva, su decisión de quedarse en el poder a como de lugar. Y por otra parte, a veces pensamos que con que Guaidó pida, o pareciera que hablamos como si creyéramos con que Guaidó pida una cosa, eso es suficiente para que se la den, o que Guaidó como presidente interino tome una decisión para que esa decisión se cumpla. Sabemos lo que significa Guaidó como presidente interino y que sus decisiones tienen un alcance real muy limitado. Eso lo tenemos que saber, o dónde estamos. Entonces a veces hablamos como si creyéramos que porque se llama presidente interino es realmente el presidente con todo el poder efectivo, ¿no? El que tiene el poder efectivo por ahora es el usurpador. Entonces, y tenemos que estar claros en eso. Entonces, el poder efectivo interno, externamente no, es distinto, pero internamente el que tiene los reales, el que tiene las Fuerzas Armadas, el que tiene los tribunales es el usurpador. Entonces no podemos pensar que las decisiones de Guaidó tienen una efectividad interna como si realmente estuviera despachando desde Miraflores. Entonces, no sé, a veces pareciera que nos cuesta como ver la realidad, ¿no? Digo yo. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos.
La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Que Nacional, por ejemplo, vamos a ver qué nos trae el Nacional en noticias. La prostitución y las drogas marcan la vida de venezolanos en Colombia. Bueno, aquí está, tuvimos esta cosa de que uno no sabe realmente qué pensar. Esta cosa de los despliegues y los despliegues militares en el día de hoy, tanquetas y soldados en las calles, y alguien los llamaba soldaditos de plomo. Que bueno, uno no sabe qué atribuirlo, qué es la idea de eso. Amedrentar, preparar la marcha oficialista de mañana, en fin, una cantidad de suposiciones que uno puede hacer, pero en todo caso, yo lo que veo realmente una situación en este momento sumamente, país muy a la deriva, sin ninguna, la camarilla, por supuesto, incapaz de conducir el país a ninguna parte, con una oposición o con unas fuerzas democráticas muy, unas tirando para un lado, otras para otro, y en este momento un país realmente sin ningún tipo de dirección y sometido a los vaivenes de la economía mundial, ahora de la salud mundial, y bueno, de lo bien o mal que le vaya a la economía delictiva, pues que sumando oro ilegal, contrabando, lavado de dinero, narcotráfico, pues en este momento es probablemente el principal ingreso del país, mucho más que el petróleo. Yo no sé, en este momento habitualmente se consideraba a la economía venezolana y a la sociedad venezolana como una economía rentista que vivía
de una renta petrolera que no era producida por el trabajo, digamos, general de la economía del país, como una economía normal, ¿no? Una economía, como digo, clasificada como rentista, ¿no? Y la sociedad en general era clasificada así. Yo no sé en este momento cómo clasificaría la economía venezolana de acuerdo a las categorías habituales de la ciencia económica, porque ni vive del trabajo de su industria, de sus empresas manufactureras o agrícolas o agroindustriales, ni vive del comercio legal formal, ni vive de una renta, porque ya la renta petrolera en este momento está a niveles bajísimos. Y entonces yo no sé cómo se llama una economía que vive de lo que está viviendo la venezolana en este momento. Son remesas, narcotráfico, oro, venta ilegal de oro, contrabando, lavado de dinero. Yo no sé cómo se llama esa economía. Bueno, será economía delictiva. No sé si existe esa categoría en el mundo de la ciencia económica, pero eso es lo que es en este momento a primera vista la economía venezolana. De repente voy a ver si converso con algún economista a ver cómo calificaría él la economía venezolana en este momento desde ese punto de vista. Bueno, estamos llegando al final del programa. Mucho chiste a costa de Juan Guaidó en el chat, pero bueno, ya estamos claros en eso, en los términos de nuestros tratados de coexistencia pacífica. Así que cada quien que exprese lo que piense. Estamos llegando al final del programa. Vamos a despedir de nuevo con los Afro-Cuban All Stars de Juan de Marcos González, tributo a un músico muy importante un músico tradicional cubano llamado Niño Rivera. Tributo a Niño Rivera.
regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna.